Buenas tardes. Me encanta saludarles y dar la bienvenida a los participantes de esta sesión que apunta, creo yo, a lo esencial del proyecto en el que estamos embarcados en la Fundación Gabo, en alianza con la ciudad de Medellín, sus instituciones, empresas y muchos otros aliados institucionales y académicos que nos acompañan en el Festival Gabo. Preguntarnos, vale la pena, sobre la razón de ser del periodismo. ¿Periodismo para qué? Que es el tema de hoy. La verdad es que después de estar en la sesión de la mañana y haber conocido el proceso en el cual encontramos que concurrieron a la gran convocatoria del Premio Gabo 1.730 trabajos, de los cuales 12 finalistas han llegado a Medellín y se presentaron hoy, superando 3 rondas de jurados compuestas por 53 personas en muchos países, y encontrar la fuerza de esos trabajos, lo que significan los referentes que proponen, podría ser una manera intuitiva de contestarse la pregunta y de decir, vale la pena, como dice el lema de este festival, las historias continúan. Sin embargo, no podemos ignorar que esta celebración del buen periodismo también tiene que reconocer que se da en medio de una situación en la cual hay múltiples crisis afectando el periodismo, tanto en el plano político como en el plano de la sostenibilidad económica y empresarial, pero sobre todo en el plano de la relación con la ciudadanía o con las audiencias, con los públicos, como quieran ustedes llamarlos. Todo ello, pues, atravesado por la disrupción que produce la entrada desde hace ya un par de décadas de las tecnologías digitales que se están multiplicando cada vez más en sus posibilidades, en sus variantes, dando al mismo tiempo nuevas oportunidades, pero también nuevas amenazas. Tenemos un panel de lujo para entrar a hacernos la pregunta de cómo debemos entender el periodismo y sus historias en medio de las mutaciones que se están produciendo en cuanto a los modelos tradicionales y los paradigmas con los cuales las concebíamos. Ese panel lo integran 2 periodistas, mujeres formidables: Soledad Gallego, la directora del País de España; Carmen Aristegui, ganadora con su equipo del Premio Gabo hace unos años, que viene de México; y Pedro Doria, que ha venido de Brasil, que además fue jurado de nuestro premio. Y con ellos vamos a abordar entonces las preguntas que tenemos que hacernos. Y la primera pregunta es, suena de perogrullo, pero creo que vale la pena hacérsela porque en los tres, tanto en Brasil como en México, como en España, como en Colombia, el periodismo ha estado afectado en los últimos años por cambios y por situaciones de crisis. Y debemos preguntarnos cómo salir adelante de esas crisis. Yo quisiera preguntarle entonces a Carmen cuáles son las características fundamentales, digamos, de los retos que el periodismo mexicano está atravesando en este momento, y sobre todo, de qué manera. Yo casi que hago estas preguntas no para que sigamos reciclando ni las quejas, ni las lamentaciones, ni las tristezas, sino preguntarnos cuáles son los caminos de superación. Pero es interesante que revisemos, en tu opinión, cuáles son los factores fundamentales, los retos principales que atraviesa el periodismo mexicano en este momento, de camino a hacerse la pregunta, ¿el periodismo para qué? ¿Para qué vale la pena hacer periodismo, Carmen?
Jaime, gracias por la invitación, a todas y a todos, gracias por estar aquí y bueno, feliz de estar en este panel magnífico y bueno, convocados con esta pregunta tan fácil y tan difícil. Así que bueno, cuando lanzas esta provocación de periodismo, ¿para qué? Pues es como preguntarse, ¿democracia para qué? ¿Libertades para qué? ¿Las cosas esenciales para qué? Bueno, pues vale la pena reflexionar sobre eso porque son los elementos fundamentales que dan sentido, que dan camino a una sociedad, en este caso a una aspiración democrática, y el periodismo pues es una herramienta esencial, una herramienta insustituible para una sociedad que requiere, necesita estar informada. Una sociedad no puede ser tal si no lleva el componente de la información. Una sociedad para que sea, un ciudadano para que sea, tal cosa tiene que tener información, tiene que conocer los asuntos que son relevantes para su entorno y para sí mismo. Así que plantearse periodismo para qué, casi déjame llegar al extremo, es decir, respirar para qué, como para qué andamos respirando últimamente. Pues es algo esencial, es algo consustancial a los seres humanos, la comunicación, y el periodismo es una parte importante de esta cuestión consustancial de los ciudadanos y en este caso de una construcción política que es la aspiración democrática, como digo. Aquí en este magnífico lugar estoy viendo rostros entrañables y queridísimos como Rosenthal Alves, como Mónica González, como Carlos Fernando Chamorro, como ustedes mismos aquí, y los veo y digo, pues ahí está la respuesta, por supuesto Soledad, por supuesto Pedro, todos los que están aquí como este lujo de Festival Gabo, son la respuesta a la pregunta de periodismo para qué. ¿Periodismo para qué? Periodismo para investigar y saber y comunicar de las atrocidades de una dictadura como la de Pinochet, por hablar de la queridísima Mónica, que ha sido un baluarte en su país precisamente para informar, para que la gente sepa, para que tengas las herramientas de conocimiento de algo que forma parte esencial de tu entorno, de tu presente y futuro. Y bueno, pues veo estos rostros y tengo ahí la respuesta. Hace rato Soledad y yo tuvimos el gustazo de estar con Rosenthal Alves, este gran periodista que nos contaba, por ejemplo, de Brasil en ese momento. ¿Periodismo para qué? Pues para hablar de Bolsonaro, para informar del tipo de cosas que no pueden ser toleradas en una sociedad con gobernantes que puedan tener tal o cual giro. Desde luego volteo a ver aquí a la derecha mía a Carlos Fernando Chamorro, este gran periodista nicaragüense que ha dado su vida entera por el periodismo, él y su familia, es una estirpe la familia Chamorro, como sabemos, y bueno, ¿periodismo para qué? Para hacer cosas como las que Chamorro y muchos nicaragüenses han hecho históricamente en todas estas tremendas etapas de la vida de Nicaragua y hoy mismo el propio Carlos Fernando y otros tantos sufriendo en carne propia lo que significa ejercer la libertad. Carmen, así que estamos y en eso. este momento en México, ¿cuál es el foco de las prioridades de para qué es el periodismo mexicano? El periodismo mexicano tiene el desafío monumental de tratar de entender y en consecuencia informar el momento que vivimos. Estamos frente a un cambio de gobierno que está ni siquiera con un año de existencia, con un presidente que tardó 30 años en llegar a la presidencia. Hay una esperanza enorme y también una dosis importante de inquietud y de interrogantes. Si una figura como la de Andrés Manuel López Obrador, que llega a la presidencia con una gran fuerza, con una gran legitimidad, tendrá los elementos, las herramientas suficientes para construir un gobierno que esté a la altura de la promesa, a la altura de la expectativa, un gobierno que está empezando y que genera, bueno, luces y sombras como cualquier gobierno, pero el propio presidente López Obrador y su gobierno que ha planteado una cuarta transformación y ha colocado su reto de gobierno a la altura de la revolución o de la independencia, porque la 4T, como le llamamos para hacerlo más rápido en México, es una promesa que sería de cumplirse tan grande
como una revolución pacífica. De ese tamaño es el asunto. Entonces, el periodismo hoy en México tiene el gran desafío de entender precisamente este fenómeno político-social y de ir narrando paso a paso sus vicisitudes. Ahora, Soledad, yo recuerdo que nos reencontramos hace un par de años, 2 o 3 años, cuando te daban un premio. Y parecía el premio a tu vida profesional, era un premio a tu trabajo periodístico, y luego nos sorprende que eres designada para asumir la dirección del país y para trasladar a esta nueva fase de ese gran periódico español tan emblemático para el periodismo en lengua española, toda una experiencia realmente de décadas. Venimos de una época en la que el periodismo era el que se encargaba de informar y de explicar, pero hoy en día nos compiten desde todos lados, nos compiten desde el lado de los expertos y nos compiten también desde el lado de los creadores de mentiras. En todo caso, estamos en un escenario comunicacional donde el ruido es enorme. ¿Tú cómo entiendes, capitalizando la experiencia de tantos años y aceptando que ya el periodismo no tiene esa exclusividad o esa primacía en la información y en la interpretación o la explicación, que sin duda son una necesidad pública? ¿Cómo entiendes que nos corresponde o para qué es el periodismo y para qué va a ser el país en esta nueva etapa? Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Carmen, un placer estar contigo, Pedro. La primera sorpresa, tú te llevaste una sorpresa cuando me nombraron directora, yo también. Nos llevamos los dos una sorpresa, porque no lo teníamos previsto ninguno de los dos. No, pero cuando tú dices cuál es la situación, yo de verdad sigo creyendo, cuando tú dices el periodismo ya no es el instrumento, o por lo menos tiene que competir con otros muchos instrumentos para ayudar a formar ciudadanos capaces de tomar sus decisiones. Yo creo que sigue siendo el periodismo. Yo creo que sigue siendo el periodismo el único instrumento, la única herramienta capaz de hacer eso. No creo que los otros sistemas de comunicación, Twitter o Instagram o Facebook o todos los otros instrumentos de comunicación que existen son eso, instrumentos de comunicación, pero no es periodismo. Periodismo para mí tiene otros requisitos. No es la pura noticia. Yo comentaba que el otro día cogí un ascensor a una planta en Madrid, a una planta 22, y el ascensor me dijo, según llegaba, te lo juro, el ascensor decía cómo iba la bolsa, qué es lo último que había dicho Trump, cuál era la última decisión de la Unión Europea y cuál era la posición de Boris Johnson y del Tribunal. O sea, eso es imposible competir con eso. Si el ascensor te da la información, ¿ya qué más quieres, no? Cuando llegas al piso 22, ya te lo ha contado. Pero eso que te cuenta el ascensor no es información, te está dando la pura noticia. Yo cuando llegué al piso 22 no estaba mejor informada y era mejor ciudadana y tenía más instrumentos para defenderme que cuando estaba en la planta baja. Tenía una serie de datos inconexos, pero no tenía información. Y el periodismo lo que te da es la información, no te da la pura noticia, te da el contexto de esa noticia, el por qué se produce esa noticia, el por qué los otros elementos que se relacionan con eso que ha sucedido. Todo eso es la información. Y la información es lo que necesitan los ciudadanos, no la pura noticia sin más. Es una acumulación, una avalancha enorme de noticias, una detrás de otra, no te va a hacer más hábil para enfrentarte a una sociedad en transformación. Es la información la que te va a permitir hacer eso, y eso hay que hacerlo, desde mi punto de vista, con instrumentos profesionales. Eso no es una cuestión de comunicación, de yo te lo cuento a ti, tú me lo cuentas a mí, y tenemos una opinión cada uno, o no. No es eso, periodismo no es eso. Periodismo es comprobación. Periodismo es ser capaz de conectar elementos que no parecen conectados, pero que sí que están y que es necesario que los ciudadanos lo sepan, que forman parte de un conjunto, ¿no? Por eso yo estoy tan preocupada cuando hablan ahora de las fake news, de las noticias falsas, porque noticias falsas han existido siempre. No es una cosa nueva. En el siglo XVIII había noticias falsas en pasquines, en el siglo XIX, en el XX. Pero
lo que es nuevo en el siglo XXI es que eso no son noticias falsas que se producen de una manera esporádica o que se producen de una manera no intencionada, sino que alguien en un momento dado pone en circulación un bulo, pero bueno, es alguien que ha puesto en circulación un bulo. No, ahora es una estrategia de desinformación. Una estrategia de desinformación que lo primero que necesita es desprestigiar el periodismo. Decir que el periodismo, lo mismo dice una cosa que dice la contraria, que el periodismo da noticias falsas, que el periodismo da lo mismo que una cosa que otra. Y no es verdad. Eso es una estrategia de manipulación. Hay una estrategia deliberada Sí, lo de creo. desprestigio del periodismo, por ejemplo, en el caso de España y de Europa, ¿está claro? En todos los lados. Yo creo ¿Tú que no es un también en problema- México lo percibes así? Ok. Sí, yo no creo que sea un problema específico de España o de México o de Es global. Brasil, ¿no? Ni tan siquiera que sea un problema del Reino Unido o de Alemania. ¿Quién podría estar detrás de esa estrategia? ¿O quiénes? Es decir, No, yo no sé, ¿qué yo no sé clase qué- de fuerzas sí, yo no soy crees de la tú? teoría conspirativa del Estado. Yo no creo Ok. en conspiraciones de gente que se reúne en una mesa y decide hacer semejante cosa. Yo lo que creo es que hay una coincidencia de mecanismos que ven una serie de gente que sí que ve que esos mecanismos son útiles, que son prácticos, que son eficaces para lo que ellos buscan. Y los utilizan cada uno por su cuenta, los van utilizando porque les van aprendiendo unos de los otros, saben, seguramente Bolsonaro ha aprendido de Trump, seguramente ha sabido cómo se hacían mejores cosas, seguramente Boris Johnson también ha atendido a lo que estaba haciendo Orbán en Hungría, ¿no? No, O sea, no el es que se poder hayan reunido político- ellos un día y hayan decidido hacer nada, ¿no? Podríamos decir, una hipótesis es el poder político o quienes buscan el poder político y conseguirlo o sostenerlo son algunos de los que están detrás de la Sí, intención pero de ya te digo, legitimar. no como una conspiración, yo no lo veo como una conspiración, yo lo que veo es que hay una serie de incertidumbres internacionales, problemas de comercio, problemas de... Está claro que hay una etapa de gran incertidumbre internacional y dentro de esa gran incertidumbre internacional, que es mucho más fuerte de lo que era hace a lo mejor 20 años, ¿no? Ahora hay muchísimos más elementos de incertidumbre, de inquietud, y frente a esos elementos de incertidumbre y de inquietud, que además han sido provocados por una crisis económica brutal, porque se nos ha olvidado, pero la crisis de 2008 fue brutal y afectó a muchísima gente en muchos sitios, ¿no? Pedro, profundicemos un poco en ese concepto que está saliendo y hagámoslo de esta perspectiva. Tú que eres un hombre que has hecho la transición ya plena a lo digital y estás inmerso en el trabajo y trabajas desde principalmente en tu medio, en tus proyectos periodísticos de lo digital, tenemos que reconocer que lo digital es un escenario de guerra de narrativas. Y dentro de esa guerra de narrativas, que tienen muchos frentes, el periodismo esta vez es un sándwich. Jaime, Soledad, Carmen, muchas gracias por la invitación y naturalmente, como todos, casi todos brasileños aquí, pido perdón por mi portuñol, pero tengo aquí mi amigo, el Google Traductor, que es fantástico para vocabulario. Déjame contar la historia de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil y cómo fue su genial estrategia de uso de WhatsApp. Creo que todos aquí utilizan WhatsApp en sus cotidianos, ¿vale? Ok. WhatsApp, una de las características de WhatsApp naturalmente son que tenemos varios grupos, los grupos de las familias, de los amigos, de los compañeros de trabajo y todo más. El grupo de Bolsonaro tenía acceso a miles de grupos distintos con características muy específicas. Había miles de grupos de evangélicos, cristianos, devotos y todo más. Había miles de grupos de una gente obcecada con el liberalismo económico, principalmente las clases medias en ciudades grandes como São Paulo. Hubiera grupos de gente que tenía nostalgia de la dictadura militar. Cada uno de estos grupos tenía características
muy específicas. Y lo que el equipo de Bolsonaro, por la campaña electoral ha hecho es construyó narrativas específicas para cada uno de estos grupos. Entonces, aquellos con nostalgia por la dictadura hablaron muchísimo y tuvieron informaciones al respecto del capitán del ejército que tenía como vicepresidente un general, que era un militar devoto y un saudosista de la dictadura militar y todo más. Los evangélicos miraron un hombre devoto a Dios, muy dedicado a las cuestiones de la moralidad, indignado con causas como la de los LGBT y todo más. Y por ahí va. La técnica en esencia fue fragmentar la información. Así, cada uno que ha votado en Bolsonaro en las elecciones ha votado en un Bolsonaro distinto. Entonces, la principal cuestión en este panel aquí, en esta talla aquí, es periodismo para qué? Periodismo para organizar toda la información, para tener algún punto en que lo todo sea contado, con todo su contexto, con todas sus informaciones. Porque el periodismo en Brasil vive naturalmente como el periodismo en toda Iberoamérica. Vive una crisis económica terrible. Porque también por algo como casi 20 años, el periodismo en Brasil está siendo bombardeado como en una guerra por políticos que dicen que la intención de los periodistas es un nuevo golpe de Estado, y esto por la izquierda y por la derecha, no necesariamente gente radical, pero una de las características de políticos en el siglo XXI, y no solamente en Brasil, es que esta estrategia de bombardear la credibilidad del periodismo es un trazo fundamental de la política hoy. Entonces, cuando empezó el año pasado y las elecciones, Bolsonaro tenía una estrategia de fragmentar su imagen para grupos específicos y al mismo tiempo el periodismo brasileño vivía una crisis de credibilidad y una crisis económica. No tenía más el poder de juntar toda la información. Tenía, pero era leído por cada vez, o visto en la tele, o oído en la radio, o leído y visto y oído por la internet, por cada vez menos gente. Empezó también una ola de periodismo ideológico, tanto de izquierda quanto de derecha, en algunos casos muy profesionales y muy dedicados a la verdad y todo más, pero con la bandera ideológica muy fuerte y naturalmente ¿cómo se dice? Bias, ¿vies? Sesgo. Prejuicios, vale, gracias. Gracias, Rosenta. Con sus prejuicios ideológicos naturales. Entonces, también en estos casos, las historias no son contadas en el todo. Lo que estamos naturalmente en un periodo de una crisis fundamental de la democracia en el Occidente. Yo creo que nuestra misión como periodistas es encontrar el camino para la sustentabilidad económica y para construir historias que sean capaces de seducir al público de nuevo. Porque si no conseguimos esto, más y más bolsonaros, demagogos radicales, con ningún pudor, ¿se dice pudor? Pudor, sí. Ningún pudor de manipular información, van a surgir, van a controlar la política y los gobiernos de los países y lo que hoy llamamos de democracia va a cambiar muchísimo hasta el fin de la democracia como la conocimos. Muy bien, entonces,
creo que hay unos elementos que salen que son, hay un problema con la democracia en este momento, es global, no es solo en los países de los que venimos. En segundo lugar, hay un problema en la economía en general que está afectando sobre todo las clases medias, a los sectores que leían. Tercero, tenemos un problema de fragmentación de las audiencias. Eso tiene que ver también porque es que aceptando que venimos, por ejemplo, de un periodismo generalista y con aspiraciones de tener un espacio común para proponer interpretaciones de la realidad, para generar narrativas de explicación, de comprensión. Sin embargo, hay que reconocer que la dinámica y la tecnología es la individualización, la personalización y las variantes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a ofrecer un periodismo que integre cuando las audiencias están tendiendo en el mundo digital a desintegrarse cada vez más? Ahí tenemos varios retos, pero tú también dijiste algo. De todas maneras, un problema fundamental es el de la credibilidad. Entonces tratemos a partir de la pregunta sobre la credibilidad de ver cómo vamos a abordar ese escenario complejo, porque también está, pero no lo vamos a resolver hoy, va a haber otras mesas que van a hablar de sostenibilidad, de cómo se consiguen recursos, otras mesas de la agenda de este festival se encargará. Quedémonos en el problema de la credibilidad. ¿Cómo vamos a hacer que la gente vuelva a valorar que el periodismo sí es fundamental para esa información como bien público y para esa explicación como bien público, y distinga el periodismo del falso periodismo o de otras fuentes, que las hay muchas? Es decir, que valore ese profesionalismo que tú señalaste. ¿Tú cómo crees que vamos a resolver ese reto? Bueno, aquí dejas otro balón, pero déjame, Jaime, retomar un poco lo que dijo Pedro hace un momento, porque desde luego la credibilidad es fundamental y es uno de los grandes desafíos permanentemente del periodismo, pero creo que lo que lanza Pedro va más allá del simple fenómeno de la fragmentación de las audiencias, que eso a mí no me asusta. A mí no me preocupa que haya segmentos de la población que les interese una cosa y a otros otra, y eso es parte de una pluralidad y de una segmentación propia de las sociedades. A mí lo que me parece gravísimo es precisamente la utilización de la tecnología para utilizar los datos personales y la información que se tiene de los ciudadanos para enviar mensajes específicos a esos ciudadanos e impactar de manera decisiva en las elecciones, por hablar del caso Bolsonaro. Ahí está un verdadero asunto para las democracias totalmente. Creo que lo explicó muy bien Pedro en el caso Bolsonaro cuando dice votaron por diferentes Bolsonaros, y que un candidato de donde sea le diga a un público una cosa y a otro público otra cosa, pues es normal, es propio de las campañas. Tú vas a un cierto circuito con los empresarios y dices lo que quieres que oigan los empresarios y ellos oyen lo que quieren de ti. Vas a una comunidad indígena y das otro mensaje, eso me parece normal. Lo que me parece aterrador es precisamente lo que Cambridge Analytica nos dejó al descubierto. Si hay algo grave para el periodismo, para la sociedad, para las democracias, es este siniestro modo de utilizar la información que es nuestras pulsiones, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros gustos, saben todo de nosotros. La manera en que se ha apropiado el mundo de las grandes corporaciones tecnológicas de esa información es enorme, y no solamente se han apropiado y se siguen apropiando permanentemente de toda la información de la humanidad, sino aquí el gran asunto es la utilización de esa información. Se trascendió con el escándalo Cambridge Analytica a lo que entre comillas estaba medio asimilado, que tú buscas en Google unos pantalones azules, no sé qué, pues a la siguiente búsqueda ya te aparecen todos los pantalones azules para que compres y veas y ya saben que estás buscando eso. Es una herramienta mercadológica
a veces uno diría, pues muy útil, porque efectivamente estaba buscando unos pantalones azules y entonces mercadológicamente es muy útil, y a la persona puede no disgustarle del todo porque hay una suerte de servicio ante una necesidad de consumo X. El tema trasciende y con mucho a esa primera fase de la utilización de tus datos, de tus búsquedas, de tus impulsos, de tus gustos y disgustos. Aquí ya estamos frente a una industria de la utilización de los datos de los seres humanos y de los ciudadanos con propósitos político-electorales. Aquí, cuando nos preguntamos para qué el periodismo, para qué sirve el periodismo, bueno, entre otras cosas, para investigar qué demonios está ocurriendo con cosas como esta. ¿Y en México se investiga eso? Bueno, en México podemos, yo creo que no tenemos una investigación que resuelva efectivamente el asunto, pero yo te diría que más que México, es un tema del planeta. Me quedaría en el punto de, ¿para qué el periodismo? Pues, por ejemplo, para hacer una investigación como la que se hizo de Cambridge Analytica. Eso fue periodismo, eso fue el uso más decidido de la gente que se dio cuenta de que estaba siendo utilizada esa información y vendida y puesta al servicio de los candidatos de diferentes lugares, y entonces hubo quien con la herramienta del periodismo se hizo pasar por alguien para entonces grabar esa conversación y demostrar que efectivamente se podía dar un servicio para atacar a un adversario político, por ejemplo. En fin, yo creo que estamos hoy frente al gran reto para los periodistas y la sociedad de desmontar eso. ¿Para qué nos sirvió ver a Zuckerberg frente al Congreso de los Estados Unidos? ¿Para qué nos sirvió ver a Zuckerberg, este gigante, dando explicaciones o tratando de dar explicaciones precisamente porque fue pillado? ¿Por qué? Porque hubo periodismo que mostró precisamente el tipo de cosas que están ocurriendo. Para eso sirve el periodismo. Ahora, el periodismo tiene que seguir haciendo su trabajo para seguir ofreciendo información a una sociedad que no puede quedarse pasmada. Esa sociedad tiene que exigirle a sus congresos que si los periodistas están informando tal o cual cosa, tiene que ocurrir algo. Algo tiene que suceder porque la democracia misma debería tener su propia herramienta para enfrentar esas cuestiones. ¿Qué va a pasar con estos gigantes tecnológicos? Bueno, en Europa medio pasan cosas, se discute el asunto, es un poder enorme el que han concentrado estos grandes gigantes tecnológicos, y la gran apuesta es saber si los periodistas en México o en cualquier parte seremos lo suficientemente hábiles para desentrañar precisamente a esos poderes, así como trabajamos para investigar la corrupción de los gobernantes y los presidentes. Bueno, hoy hay otro tipo de situaciones de poder, de enorme poder, que trasciende a los presidentes y a los gobernantes, y que desde luego, si nos tratamos de poner retos y metas, pues este es uno de ellos. ¿Hasta dónde los periodistas podremos hacer cosas como para poder desentrañar esas circunstancias? Empezamos a ver cosas como las de Cambridge Analytica, digo yo, y algunas otras que nos permiten asomarnos al tamaño de monstruo que es este. Por eso cuando Pedro habla de la fragmentación de las audiencias, me parece que ese es el tema, porque Bolsonaro, ¿qué hizo? Bueno, diseccionó, o su equipo estratégico diseccionó con información y utilizó WhatsApp, diseccionó con información de la sociedad brasileña para mandarle a cada cacho de la sociedad. En esta zona de Brasil, delimitada por esta zona, tienen añoranza por la dictadura, pues el mensaje para ellos. En esta zona de Brasil, de este lado a este lado, tienen aspiraciones de tal o cual cosa. Esa utilización tecnológica que incide directamente en el ejercicio de la democracia y en la expresión de la voluntad mayoritaria, pues es precisamente de lo que estamos hablando. Soledad, ¿hay un problema de confianza de la sociedad, entre la sociedad y el periodismo en esta época? Sí, claro que lo hay, por supuesto que lo hay, y además con motivo, porque no es difícil, pues no es fácil hacer ese trabajo, y en muchas ocasiones fracasas. Los medios fracasan en su capacidad para hacer frente a fuerzas tan potentes. No es fácil. Unas veces se consigue y otras veces no. Y a veces también, pues claro que existen intereses particulares, y eso hace que también
los medios no sean capaces de hacer frente adecuadamente al problema. Pero yo creo que es muy importante lo que estamos planteando aquí, que es el problema de la enorme capacidad de un pequeño grupo de empresas tecnológicas para acabar con el periodismo. Para, de alguna manera, o sea, el problema no es la fragmentación de las audiencias, ¿no? O sea, claro que es verdad que la fragmentación de las audiencias hace más complicado el trabajo y hace más complicado el que exista un espacio común de debate, porque la gente lee, si solamente lees lo que te interesa, pues no te enteras de lo que está pasando en Sudán. Por ejemplo, yo jamás pondría, infórmeme de lo que pasa en Sudán. No. Pero si me informan de lo que está pasando en Sudán, necesito saberlo, porque es importante saberlo, ¿no? Bueno, lo que me refiero es que frente a esa capacidad de esos grandes medios para controlar al final ellos la información, si ellos controlan la información, no podremos los periodistas al final capacitar a la sociedad para saber lo que está pasando con esos grandes grupos. Por eso es tan importante que exista pluralismo, por eso es tan importante que los medios de comunicación sean plurales, que haya bastantes medios de comunicación. Tiene que tener la fortaleza suficiente para sobrevivir, ¿no? Pues no, si son muy pequeñitos no van a poder, o se van a dirigir a audiencias muy fragmentadas. Pero necesitamos grandes medios capaces de hacer frente a esos grandes grupos tecnológicos, porque si no, esos grandes grupos tecnológicos terminarán por hacer desaparecer el periodismo. Son ellos los que controlan la publicidad, son ellos los que empiezan a acceder, a mandar mensajes políticos a cada uno. Y una de las grandes equivocaciones es que los medios de comunicación nos convirtamos en protagonistas como si fuéramos partidos políticos. No lo somos. Y los políticos, Bolsonaro o otros políticos, quieren convertir a los medios de comunicación en su enemigo. No tengo oposición, ¿no? Pasó en Argentina, ¿no? La oposición no era el Partido Radical, la oposición era Clarín. Pasa en otros lados, ¿no? La oposición no es otro partido, la oposición pasa a ser un medio de comunicación. Eso es un desastre para los medios de comunicación. Tenemos que luchar contra eso. Los políticos tienen que lidiar, confrontar con otros partidos políticos, no con los medios de comunicación. Los medios de comunicación no somos protagonistas de las elecciones, son ellos. No nos pasen a nosotros la pelota, eso no es así. Claro. Antes de las grandes operadoras tecnológicas hubo grandes grupos mediáticos y tú sabes perfectamente que en Brasil, por ejemplo, existían, y en tu país también, existen grupos enormes con mucho poder que no sé si todavía los podemos seguir llamando cuarto poder. Ahora pareciera que el poder regulador de la opinión, o por lo menos el poder de validación que tenían esos grandes grupos mediáticos, se ha ido perdiendo. Y no sé si eso también tiene que ver con el problema de confianza en los medios. Yo creo, Pedro, que tú que eres una persona que conoces bien el mundo de lo digital, sabes perfectamente que hay una competencia feroz contra el periodismo de muchas fuentes de información reales y falsas, y que la gente está dispersando su atención, porque también hay un problema no solo de contenidos, sino de economía del uso del tiempo con los teléfonos celulares. ¿A qué le entregamos nuestro interés al usar el celular? ¿Cómo vamos esa dualidad entre un pasado que no fue tan glorioso, que el periodismo realmente era uno de esos factores de poder, y la necesidad de encontrar un perfil propio en la era de la competencia, del tiempo y de la atención? ¿Cuáles son para ti los caminos que le corresponden al menos al periodismo brasilero? No sé. No sé. Lo que creo que se sucede es que hay algo que es muy distinto y muy nuevo en una historia. Las democracias tienen algo como 250 años, desde las revoluciones americanas y francesas. Y fue una construcción lenta hasta hoy. Pero ahora tenemos un problema que es un problema nuevo y que es muy más grande do que el problema del periodismo, que es por la primera vez tenemos la privatización de lo que le llamamos la plaza pública. El ambiente donde el público tiene sus conversas sobre la sociedad, sobre sus intereses.
tenemos la privatización por 5 compañías de $1 trillón cada. No se dice en español $1 trillón, $1 trillion, $1.000 billones. Un billón son 1.000 millones. 1.000 billones, vale. Son 5 compañías que en esencia controlan en 3/4 del mundo, porque China es algo aparte. En 3/4 del mundo, esas 5 compañías controlan la plaza pública. Y controlan la plaza pública no necesariamente como una gente que quiere se tornar dictadores o cualquier cosa o todo más. No, son ingenieros inteligentísimos del Valle del Silicio que piensan como ingenieros y han escrito algoritmos para decidir qué tipo de información la gente va a ver más o menos. Y estos algoritmos operan como editores. Y la consecuencia, como son algoritmos basados en inteligencia artificial, ellos actúan no según el plan de algún programador, pero sí según las directrices de estos programadores. Lo que sea, ¿cómo hacemos para tener que la gente se quede la más grande cantidad de tiempo posible en Facebook o en Google o en Twitter o en Instagram o lo que sea? Y la respuesta que la inteligencia artificial ha encontrado es: deje a la gente indignada, siempre. Y funciona. Causar emociones. Causa producir emociones las más fuertes. Y son emociones de indignación en general. Indignación con los periodistas, indignación con los políticos, indignación con la iglesia, indignación con todo. El problema real que tenemos es, esas son máquinas económicas formidables. No es trivial simplemente ponerlas abajo. Son popularísimas porque son interesantes. Mira, creo que estoy con mi teléfono algo como 4 o 5 horas por día. Son máquinas muy seductoras, pero esta es la plaza pública y los algoritmos están a nos manipular. Y peor, cuando hablo de Bolsonaro utilizando la segmentación de la sociedad, en esencia es no solamente en una cumbre hablar con un grupo de ejecutivos o un grupo de clérigos o un grupo de cualquier interés particular, mas es hacerlo de forma masiva, hablando simultáneamente con grupos de millones de personas. Estos algoritmos, si quieres, son muy fácilmente manipulables. Y es posible hoy, con búsquedas de Google, encontrar las herramientas para manipular esos algoritmos. Pero no es tan simple divulgar por estos algoritmos información real, información de interés social. Entonces tenemos un problema que es un problema de la sociedad y es un problema que la forma que tenemos de nuestras democracias no tienen cómo resolver de presto. ¿Por qué? Porque estas compañías son todas de Estados Unidos y su efecto es global. Entonces, ¿cómo puede un juez en Brasil o en Colombia o en España o en México o en Sri Lanka o en India traer Mark Zuckerberg para hablar con él? No puede. ¿Cómo puede decidir que Facebook no va más a operar de este modo? No puede. No tenemos este tipo de fuerza. El problema que tenemos es increíblemente complejo. Muy bien. Soledad. Sí, a mí nunca me ha gustado la idea de pensar que las cosas son inevitables. No, es que eso pasa así porque no se puede hacer nada, ¿no? Yo creo que esa es justamente la peor de las equivocaciones posibles para un ser humano, ¿no? Pensar que eso es así. Es justamente lo contrario lo que nos da la fuerza.
Yo creo que no es inevitable que 5 compañías en todo el mundo reúnan los datos de todos nosotros. Se puede luchar contra eso. Hay que hacerlo y además podemos hacerlo. Y es posible obtener un resultado de ese combate, de esa lucha. Y luego yo creo además que por primera vez estamos haciendo una crítica muy importante de esos grandes bloques de tecnológicos, pero al mismo tiempo, por primera vez también los periodistas disponemos de herramientas formidables. Nunca hemos tenido unas herramientas tan buenas como tenemos ahora. Nunca. Tenemos una capacidad para combinarnos para estudiar Big Data. Tenemos una capacidad para reunir información, para compartir información, para trabajar juntos, como nunca en la historia del periodismo hemos tenido. Tenemos herramientas visuales, tenemos herramientas de infografía, tenemos herramientas que nunca antes de intercambiar, de meter la información al mismo tiempo, tema visual, infográfico, de todo, hacer la información mucho más atractiva que nunca. Acceder a gente que normalmente le hubiera costado leerla, y nosotros somos ahora capaces de ofrecérsela con lectura, con imagen, con audio, de 100.000 maneras. O sea, realmente no soy nada pesimista en ese sentido. Yo creo que el periodismo en este momento tiene más herramientas que nunca para hacer su trabajo y que lo puede hacer. Muy bien. Carmen. Sí, me gusta cómo cierra Soledad y coincido con ella porque efectivamente en esto que como la vida misma está llena de luces y sombras, bueno, hay grandes acechanzas, peligros, preocupaciones de esta utilización sobre la información de los ciudadanos y lo que ya se dijo acá, pero coincido plenamente que la tarea periodística y la tarea de información y la comunicación de las personas pues es tan vigorosa, es tan rotunda, digámoslo así, que desde luego pues hay que contemplarlo como un cambio civilizatorio. Lo que ha ocurrido de unos años para acá en relación a la comunicación vertiginosa, inmediata, a lo horizontal que puede ser un mensaje, y bueno, pues ya le adjudicamos a la primavera árabe esa condición de cambio político-social en su momento a las comunicaciones vía celulares. Bueno, habrá que ver lo que pasó después, pero eso ya es otra cosa. Grandes asuntos, grandes movilizaciones, grandes expresiones de la sociedad cruzan precisamente por la utilización de esas herramientas tan poderosas y tan fundamentales para estas sociedades que somos. Y en el análisis cabe todo, en el análisis cabe la preocupación, el señalamiento, el poner el dedo en la llaga de lo que puede significar un mal uso de esas informaciones, algoritmos o no algoritmos, etcétera, pero también es verdad que el potencial emancipatorio que puede tener la comunicación libre y la herramienta tecnológica al servicio de una sociedad que quiere empoderarse, que quiere tomar las riendas de su propio destino, pues es indudable. Así que en las luces y las sombras coincido con Soledad de que también hay que ver que hay en este momento una accesibilidad a la información, al conocimiento, al intercambio de la propia sociedad que no existía hasta hace relativamente poco para la historia de la humanidad. Y eso hay que celebrarlo y defenderlo, porque efectivamente esa herramienta tan poderosa debe ser para construir sociedades más libres, más poderosas, gente mejor informada, y el tema es que si se pone en riesgo ese valor fundamental, pues hay que señalarlo y hay que ponerle foco a lo que significaría la utilización indebida de eso que es nuestro. La red es nuestra y hay que defenderla, en pocas palabras. Creo que tenemos, quedan realmente 6 minutos, 1 o 2 preguntas aquí, las primeras personas que alzaron, Eduardo, aquí al señor de primera fila y luego la segunda fila. Hola, buenas tardes, Eduardo Fabregat de Buenos Aires, Argentina. Soledad, quería tomar algo que dijiste que me parece que es interesante, sobre todo con una pregunta como periodismo ¿para qué? Y con las inquietudes que tenemos todos los periodistas con respecto a la credibilidad de los periodistas y de los medios. Señalaste algo que me parece que es interesante, eso de cuando se ataca a un medio desde el campo político,
pero que quizá también los periodistas podríamos mirar un poco hacia nosotros, hacia lo que hacemos, y no hablo solo de Clarín, sino también de Página 12, que es el medio en el que trabajo, que quizás a veces toman posiciones políticas muy fuertes. Mencionaste al Partido Radical, y hay un viejo político radical que ya falleció, César Jaroslavsky, que hace muchos años dijo: Clarín te ataca como un partido político y se defiende con la libertad de prensa. Quizá a veces los periodistas también tendríamos que hacer un poco de mea culpa de cuando nos corremos un poco del periodismo y tomamos posiciones políticas muy fuertes que nos ponen en una batalla con los políticos que quizá no nos conviene, no nos sirve a nosotros como periodistas. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que los medios de comunicación siempre han tomado posiciones políticas y eso no está mal, que lo hagan en la parte editorial, ¿no? O sea, hay periódicos que son más conservadores, periódicos que son más progresistas, periódicos que están más relacionados y se sienten más reflejados en los cambios de la sociedad, periódicos que le tienen pánico a los cambios de la sociedad. Y eso está muy bien que se refleje, por lo que comentábamos antes, la necesaria pluralidad de los medios. Ahora, lo que eso no debe es contaminar la información. Lo que los periodistas de base, de redacción, los que estábamos toda la vida trabajando en este oficio, tenemos que defender que la información es la información y que los medios de comunicación pueden tener su propia línea editorial de un sentido u otro, pero la información no. La información, esa es competencia nuestra, de los periodistas profesionales que trabajamos. Y ese es nuestro oficio y por él es por el que tenemos que estar pendientes de que no nos lo quiten. Segunda pregunta. Preséntate, por favor. Micrófono. Ya. ¿Aló? Ahí sí. Buenas tardes, Francisca Zócar, estudiante de periodismo de Chile. Un honor estar acá frente a ustedes. Hablaron mucho sobre las nuevas tecnologías y el plus de lo que es conectividad, rapidez, y también un poco Carmen habló sobre los contras de, pero me gustaría que desde una perspectiva personal me pudieran decir un poco cuál es el mayor desafío al cual nos vemos expuestos con las nuevas tecnologías hoy día. Muy bien. Para Bueno, los tres la pregunta. Dentro de los desafíos mayores es el tratar de entender estos nuevos lenguajes, o sea, la forma en que la gente se comunica en estos momentos es muy rápida, muy corta, y los periodistas tenemos permanentemente un reto sobre cómo decir las cosas, cómo hacer el titular. Digo, no es que sea nuevo para los periodistas saber cómo titulo esto para que sea más atractivo, pero hoy tenemos una dinámica vertiginosa, impresionante, una tiranía, digamos, de la brevedad y de los asuntos cortos, lo cual hace muy complicado presentar piezas que tengan un contexto amplio, informaciones variadas, etcétera. Hay una velocidad impresionante, creo que como nunca, la tiranía del tweet, ¿no? Digámoslo así, todo es muy veloz, y eso creo que es algo que los periodistas que hemos trabajado, en mi caso y creo que en el caso de los que estamos aquí, en el antes, durante y espero que en el después de esta era y que venimos de otras dinámicas y velocidades. Entonces, una de las grandes cuestiones con la tecnología que es fascinante sin duda es cómo estar a la altura de esa sociedad que está consumiendo de esta manera la información. Esta sociedad que en 2 segundos voltea a otra cosa. Esta sociedad que se mete a YouTube y que tiene un mensaje que le interesa y ya le aparecieron 20 más. Y todo es de una velocidad impresionante. Y no solamente eso, ahí es en donde entra, digamos, el ritmo que nos está imponiendo precisamente esta cuestión tecnológica, porque como lo dijo Pedro muy bien, todo este mundo tecnológico tiene ya un claro diseño para que estés el mayor tiempo posible en cada una de las plataformas. ¿Qué hace Facebook para atraparte? Pues ya sabemos qué hace Facebook para atraparte. ¿Qué hace Instagram? Pues lo mismo. O sea, hay algo que engancha y que finalmente te hace muy complicado decirle al público, oiga, deténgase un poquito, ¿me permitiría usted que le cuente un poco más de lo que ya está aquí usted corriendo y viendo? Entonces creo que sí, el tema de la tecnología y de los desafíos, como dices, tiene que ver con cosas como esta. Estar a la altura de una manera de informarse de una sociedad que tiene una enorme cantidad de estímulos permanente, minuto a minuto. Yo
estoy completamente de acuerdo con Carmen. Yo creo que uno de los grandes problemas es conseguir fijar la atención. En un momento en el que estás continuamente bombardeado, conseguir fijar la atención y advertirle a la gente no se distraiga. Yo le llamo armas de distracción masiva. Están permanentemente distrayéndonos de lo que nos importa, ¿no? Pero otro de los desafíos que tenemos es convencer a los ciudadanos de que el periodismo hay que financiarlo, que las grandes empresas, Google, tal, no necesitan eso. Se financian ellos solos por otros medios, pero los medios de comunicación necesitamos el apoyo de los ciudadanos, necesitamos lectores dispuestos a pagar, a financiar esa información, porque si no, no podremos hacerlo. Por mucha buena voluntad que tengamos, si no tenemos los medios, los recursos financieros necesarios para hacerlo, no podremos hacerlo. Muy bien. Pedro, ¿quiere añadir algo? Estamos, creo, diciendo a usted que necesita seducir al público. Necesitas descubrir nuevas formas de narrativas que sean realmente nuevas y al mismo tiempo que sean interesantes, que sean importantes, pero fundamentalmente nuevas e interesantes para este nuevo tiempo. Va a surgir y creo que va a ser su generación que va a descubrirlas. Yo quisiera hacer a manera de cierre, un comentario. Claramente veo que si entendemos que para resolver la pregunta de para qué el periodismo es indispensable, no ser víctimas, sino ser protagonistas de la tecnología, es necesario que haya una generación de periodistas familiarizados, conscientes y que realmente tenga capacidad de interlocución con todos estos escenarios tecnológicos nuevos y no que en un momento dado se vea simplemente como parte de algo que no puede manejar. Necesitamos, claramente, me parece que cualquier respuesta para que el periodismo pasa por la familiarización y el acercamiento a la tecnología, porque ya nos damos cuenta que la tecnología dominó la conversación. En segundo lugar, claramente hay que hacer una reflexión sobre la democracia, porque no es solo el problema del periodismo, es el problema de qué clase de democracia estamos viviendo o cómo se está transformando la democracia y dentro de eso cuál es el papel que le corresponde al periodismo para que haya una democracia auténtica y no una democracia falseada, así como hay noticias falseadas y elecciones de gustos falseados o manipulados. En tercer lugar, me parece indispensable que nos sigamos preguntando, partiendo además en públicos como este, que son públicos que se han acercado aquí, que se han congregado por la convicción de que el periodismo vale la pena, contar historias vale la pena, hay una vocación que es de partida y todos nosotros sabemos que una información profesionalmente construida, honestamente armada para tratar de explicar al público lo fundamental es irreemplazable. La pregunta, sin embargo, es cómo convencemos a la gente, a la ciudadanía, de que ese periodismo es insustituible, es indispensable, es imprescindible. Esa pregunta todavía no la veo tan claramente respondida. Tenemos un reto enorme de, como dijiste tú, de seducción o convencimiento, de encontrar una nueva etapa para que en medio de la cantidad de narrativas que circulan, que son narrativas muchas veces construidas con técnicas periodísticas y muchas veces creadas como mecanismos de seducción mercadotécnica, publicitaria o política, cómo hacer que la gente realmente distinga y valore lo que es periodismo de verdad, aquello que se caracteriza por los valores que pensamos que debe tener, que es esa aproximación a la ética, a la independencia, a un trabajo bien hecho, a contar unas historias que realmente le aporte a la gente. Esta pregunta está sobre el tapete y creo que vamos a avanzamos muchísimo. Yo quiero agradecerle a nuestro panel por sus aportes, pero claramente es una pregunta que nos tiene que seguir todavía
suscitando, digamos, inquietudes en los próximos 3 días, o los próximos 2 días del Festival Gao. Muchísimas gracias.